Ok, un cordial saludo para todos los oyentes. Nuestro grupo está conformado por los oficiales Álvarez Anderson, Víctor Barbosa, Parado Juan, Contreras Jaker y mi persona, Cabrera Miguel. Y estaremos presentándoles el tema concerniente al cálculo y análisis de los coeficientes de Weibull y Gumbel. El contenido programático de esta presentación será el siguiente. Iniciamos con una breve introducción donde definiremos algunos conceptos sobre los parámetros del mantenimiento. Luego hablaremos de los coeficientes y cálculos de Weibull y Gumbel respectivamente y finalmente llegaremos a las conclusiones. Primero, queremos dejar bastante claro para iniciar esta exposición y con la finalidad de evitar que la información impartida por cada uno de nosotros sea confusa, debemos mencionarles la necesidad de estudiar ciertos parámetros relacionados a lo que la materia nos concierne, que es la gerencia del mantenimiento. De esta manera, empezamos definiendo de una manera muy sencilla, de una manera muy breve, cuáles son los parámetros del mantenimiento. Y estos parámetros a los que me refiero serían la confiabilidad, la disponibilidad y la mantenibilidad. Primero que todo, definiremos la confiabilidad como la posibilidad de que un artículo, componente, equipo o sistema realice su función determinada y de acuerdo con algunas condiciones de operación dentro de un periodo de tiempo definido. Después de definir esto, me gustaría explicarlo de una manera más gráfica. En la vida útil de todo sistema o equipo hay un tiempo que se conoce como el tiempo de operación hasta que se produce una falla. Una vez que se ha corregido la falla, inicia nuevamente el tiempo de operación hasta una siguiente falla. A este tiempo de operación, en donde el equipo no falla, se le determina tiempo promedio entre fallas y es conocido en el mundo de la ingeniería con el término de MTBF, que para sus siglas en inglés sería el Mean Time Between Failure. Entonces, en medida porcentual, podemos concluir que si el tiempo promedio entre fallas MTBF es muy largo, la confiabilidad de este equipo es muy alta. Ok, para entender el siguiente término, el cual es la disponibilidad, existe otro tiempo que hay que tener en consideración y es el que se conoce como MTTR, para sus siglas en inglés, Main Time to Repair, que sería el tiempo de corrección para reponerme de la falla y entrar nuevamente en el ciclo de operación. Conociendo esto, podemos definir la disponibilidad como la fracción del tiempo en la que el equipo está disponible. Esto tomando en cuenta tanto el tiempo promedio entre fallas y el tiempo en el cual yo me repongo de una falla. Y por último, llegamos de esta manera a lo que sería el concepto de mantenibilidad, que es la capacidad para poder conocer qué tanto se pueden mantener los equipos. Y pienso que la mejor manera para explicar este término es de la siguiente manera. Si el tiempo promedio de recuperación a la falla, el tiempo en que yo me tardo corrigiendo una falla, es muy largo, es un equipo pocamente mantenible, o sea, difícil de mantener. Si el tiempo promedio de recuperación a la falla es corto, este equipo es altamente mantenible. Por lo tanto, y entrando en el ámbito ya de lo que sería la probabilidad y estadística, podemos decir que calcular la mantenibilidad es estimar la probabilidad de que un equipo vuelva a funcionar normalmente después del mantenimiento. Sabiendo esto, nos damos cuenta de la relación de estos tres indicadores clásicos de la ingeniería. Y nos damos cuenta durante la investigación que están basados en ecuaciones matemáticas clásicas como la de Weibull y Gumbel. Y lo único que hacen estas ecuaciones en el fondo es mostrar en una escala logarítmica la operatividad de un equipo o sistema.
Entrando en objetivos, los coeficientes de Weibull y Gamble en materia de teorías de probabilidad y estadística son distribuciones de probabilidad continua, cuya finalidad es obtener el punto de más alta densidad de probabilidad trabajando con la teoría de los valores extremos. Pero, ¿qué es esta teoría de los valores extremos? Esta teoría de los valores extremos tiene como objetivo analizar valores extremos observados y predecir valores extremos futuros, probabilísticamente hablando. Existen tres tipos de distribuciones que trabajan con la teoría de los valores extremos, y estos serían la distribución de Gumbel, la distribución de Fredchet y la distribución de Weibull. Y para lo que nos concierne en esta presentación, estaremos estudiando la distribución de Weibull y Gumbel respectivamente. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero Prado Juan, que va a continuar con lo que sería la explicación un poquito más a fondo de la distribución de Weibull. En principio, para continuar. Sí, en principio la distribución de Gumbel la va a comenzar nuestro amigo Anderson. Ok, vamos para continuar con lo que sería explicar la distribución de Weibull, partiendo de la premisa de que un parámetro de mantenimiento, lo podríamos entender como una rama de la ingeniería que es responsable de la definición de los procedimientos, métodos, análisis y técnicas a utilizar para hacer el mantenimiento, lo cual viene a incluir lo que sería la investigación y el desarrollo. Vamos por favor con la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Podemos ver en esta lámina cómo los parámetros de mantenimiento, ya entendiéndolo como el estudio de la ingeniería de mantenimiento, se puede dividir en dos partes. Una, como lo podemos observar, en base a la condición del equipo o del sistema. Aquí podemos encontrar lo que sería la tribología, las vibraciones mecánicas o los ensayos no destructivos. Entendiendo por tribología lo que sería el desgaste de ciertos materiales, etc. Como una segunda rama de este estudio de la ingeniería de mantenimiento, podemos dar con lo que en base al estudio de la estadística, que es algo de lo que nuestro compañero Miguel venía comentando, donde podremos encontrar lo que es la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad. Siendo esto una base de estudio estadística principalmente, es prácticamente lo que nos concierne en este tipo de presentación aplicadas a lo que serían los parámetros de mantenimiento. Todos estos parámetros de mantenimiento que le venimos mencionando se representan a través de lo que serían modelos matemáticos. En la ingeniería tratamos de representar la realidad a través de dichos modelos matemáticos, los cuales pueden ser modelos determinísticos o modelos probabilísticos. Estos llamados determinísticos no es más que determinan un único resultado final. Es decir, no hay una incertidumbre acerca del resultado. La variable es no aleatoria. Diferente a cuando el modelo es probabilístico, ya que él determina un rango de posibles resultados. Existe acá lo que sería una incertidumbre acerca del resultado, porque estaríamos hablando de que tendríamos una variable aleatoria. Podemos definir la variable como una función que asigna un valor, por lo general es numérico, al resultado de un experimento aleatorio. Un ejemplo de esto, el más común utilizado, es los posibles resultados al tirar dados dos veces. En la primera oportunidad voy a obtener un resultado, en la segunda voy a obtener otro resultado. Es más o menos el ejemplo que podríamos asociar con este tipo de variables aleatorias. Las variables aleatorias, a su vez,
Las podemos encontrar como variables aleatorias continuas o variables aleatorias discretas. Determinando las variables aleatorias continuas, podríamos indicar que ellas nos representan lo que serían tiempos de operación, tasa de fallas, tiempos de reparación o variables de procesos, como por ejemplo presiones, temperaturas, etc. Si hablamos de las variables aleatorias discretas, podríamos encontrarnos lo que son números de elementos defectuosos, números de equipos en operación, números de barriles de crudo, números de estudiantes reprobados. Sin embargo, para poder llegar al punto de lo que sería esta presentación, nosotros nos vamos a detener con lo que serían las variables aleatorias continuas, ya que estudiando este tipo de variables nosotros podríamos hacerlo a través de una distribución normal, distribución exponencial o, siendo el foco de esta exposición, la distribución de Weibull. El modelo probabilístico de Weibull es una técnica por lo general utilizada para estimar la probabilidad basada en datos que fueron medidos o que fueron asumidos. La distribución de Weibull fue descubierta por el sueco Weibull, fue anunciada por primera vez en el año 1951. Se utiliza frecuentemente con análisis de fiabilidad para modelar los datos de tiempo antes de lo que sería una falla. Este modelo representa una interesante propiedad, ya que según sus valores se vayan dando, puede indicarnos lo que sería una tasa de falla creciente, una tasa de falla decreciente o una tasa de falla constante. Esta distribución de Weibull es útil por lo que sería la habilidad para simular un amplio rango de distribuciones, como la normal o la exponencial. Muchas veces es conocida esta distribución como una forma continua y triparamétrica. Es decir, está compuesta por 3 parámetros y es una de las más utilizadas en lo que sería el campo de la confiabilidad. Si podemos, por favor, ir a la lámina anterior. No, está bien. Disculpa, matemáticamente vamos a encontrar acá la representación de esta distribución donde podemos, digamos, analizar realmente los parámetros que ella la conforman. Sería el parámetro beta, es un parámetro conocido como parámetro de forma. Tenemos el parámetro eta, que lo conocemos como un parámetro de escala, y el parámetro gamma, conocido como sería un parámetro de localización. Esto es su representación matemática. Nosotros podríamos, haciendo la respectiva aplicación y pudiendo determinar lo que sería el flujo de fallas, pudiéramos llegar a lo que sería la curva típica del flujo de fallas, como la podemos ver en esta siguiente lámina. Existen numerosas fallas que pueden representar equipos a lo largo de su desempeño. Pueden deberse a fallas de diseño, mal uso, mala operatividad o incluso el rango de tiempo que tiene en funcionamiento. Cuando el sistema opera en ambientes para los cuales no fue diseñado, por ejemplo, una mala operación, al no suministrarse un buen cuidado, mantenimiento, etc. Entonces, en esta gráfica, conocida también popularmente como la curva de la bañera, vamos a evidenciar lo que sería una tasa de fallas decreciente en su primer periodo, digamos, un periodo inicial de funcionamiento de ciertos equipos. En este momento, dicha falla en el periodo representado en la coordenada de las X, que es el tiempo de operación, vemos cómo hay una poca probabilidad de lo que sería la falla de los equipos en la medida que avanza el tiempo. Luego, ella entra en un periodo de fallas aleatorias, que en la medida que avanza el tiempo, es probable que con el transcurrir dichas fallas pudieran presentarse. Hasta ya cuando entramos a lo que sería la etapa del envejecimiento o el desgaste, que nos permite ver o evaluar
cómo dichas fallas pueden irse incrementando. Entonces, lo interesante de todo esto que vamos a seguir discutiendo es el poder determinar qué tan confiable se encuentran nuestros procesos de mantenimiento en base a la experiencia de modelos que ya fueron medidos o que fueron evaluados. Vamos a continuar evaluando todo este proceso de esta teoría con nuestro compañero Parado, que a continuación eh, le explicará la siguiente lámina. Buenas noches, saludos colega. Ok, para continuar con el tema de Webull, es necesario que definamos como él en su principal ponencia, en su primera ponencia, donde él expone su método de análisis, él denotó de esta manera, como sigue. Pasa la siguiente lámina, por favor. Ok, él dice, iniciando su libro, dice, ¿por qué es necesario el análisis de Webull? Y textualmente incluye esta definición de su método, diciendo, es una poderosa pero utilizada herramienta por los ingenieros de confiabilidad industrial, como anteriormente Anderson explicó. Se basa principalmente en esta rama de la industria donde existen los profesionales de la confiabilidad que se basan principalmente en el análisis de riesgo y en la administración de los costos basados en metas de seguridad y metas de protección ambiental. Yo, enfocado a nuestro ambiente marítimo y a lo que estamos contemplados en este curso, yo añadiría a esta introducción que hace Webull en su libro, explicando su método, añadiría que también enfocada no solo en las metas de seguridad y protección ambiental, sino también en las metas de la compañía y en los objetivos de la compañía. Porque, como sabemos, somos operarios que buscamos la manera somos operarios y vamos a ser gerentes en un futuro, y buscamos de una u otra manera de lograr que la compañía para la cual trabajemos vaya enfocada en una meta que es lograr estos objetivos y que sea lo más eficaz posible. Pasa a la siguiente lámina. Ok, entendiendo Webull, es necesario, él describe que la distribución de Webull es utilizada en un modelo estadístico para tratar datos históricos. De una manera u otra, este método permite que actividades pasadas puedan ser analizadas. Estos datos pueden ser tomados con algunos contadores, con algunos instrumentos que se utilizarán para tomar una serie de datos que luego van a ser utilizados por este método estadístico para pronosticar un análisis y obtener los resultados que queremos determinar con este método. Pero lo importante de este caso, y él lo trata de una manera explícita, de notar que, o sea, lo bueno de este método es que utiliza una población muestra muy pequeña, y es lo que hace atractivo este método. Dale la siguiente lámina. Ok. Hablando de las particularidades de Webull, se encuentra de que este análisis permite combinar eficazmente sus actividades de intervención con los riesgos que se enfrentan en la organización. Es importante que antes de realizar cualquier labor o de realizar cualquier proyecto, debemos saber cuánto vamos a tener que intervenir, o sea, en cuantificarlo, y debe estar contrarrestado con el riesgo que vamos a tomar. Yo creo que es lo más importante a la hora de ir adelante con algún proyecto, y por eso es que este método se hace tan particular y se hace tan importante. Yo creo que es una muy buena opción, y que aunque es muchas veces subutilizado,
debería de emplearse más comúnmente. La siguiente lámina. Ok, en cuanto a esta interrogante que surge y es ¿qué significa para usted y por qué debe aprender a usarlo? Nosotros como gerentes debemos tener claro que este método nos permite comprender el perfil de riesgo como una función del tiempo que le permite tomar mejores decisiones. La palabra que resalta eh, en, en este porqué es que el riesgo va en contra de tomar las mejores decisiones, ya que si es algo muy riesgoso, no creo que sea tan importante, sea eh, tan viable para ser usado y por cual, utilizando este método, de una manera u otra vamos a colocar uno u otro en la balanza y poder determinar si es viable utilizar este método. La siguiente. Sabemos que existe, él explica un método matemático donde, o sea, es sumamente complejo para muchos y esto debe ser trasladado al personal directivo, al personal gerencial que, que trabaja en una empresa, tales como nosotros, y para ello ya existe un sinfín de software que nos simplifican todos estos métodos matemáticos. Como pueden observar, yo simplemente en un buscador de Google coloco software de Wilbur, automáticamente me aparecen un sinfín de programas, tales como Wilbur Plus Plus, y bueno, a continuación en la lámina pueden observar otros, pero hay un sinfín de calculadoras o de software que nos permiten de una manera u otra simplificar este método, utilizar, colocar las variables que nosotros estamos analizando y poder ver resultados gráficos sin tanta complicación en cuanto a los métodos matemáticos. Los invito a que puedan, o que busquen en internet y, se darán cuenta de que, claro, son programas que muy pocos son de fácil acceso para una persona, en este caso como nosotros, que vamos a desempeñar una función en un barco o en una compañía, ya que deben ser, la mayoría son utilizados por corporaciones que tienen especialistas en la materia que pueden utilizarlo de manera eficaz y que son profesionales en la materia. Bueno, ya culminando con este tema de Webull, le doy el pase a mi compañero que va a continuar con la siguiente etapa de la exposición, donde evaluaremos de Gumball. Muchas gracias por su atención. Buenas compañeros, mi nombre es Jaker Contreras. Yo voy a abrir el tema para la distribución de Gumball. Es importante, ¿no?, entender quién fue Emil Julius Gumball y cómo sus teorías fueron tan importantes y cómo se llegan a aplicar en mantenimiento. Él nació en Alemania y era de clase media, judío, y empezó a estudiar era matemático y estadístico. Sacó en 1910, más o menos en esa fecha, él se graduó 3 años después, sacó su especialización y después logró obtener su doctorado en ciencias matemáticas y de estadística. Su carrera en Alemania se detuvo porque él empezó a escribir libros y novelas sobre los nazis y tuvo que emigrar a Francia. Luego, estando en Francia, fue aceptado en muchas sociedades científicas como uno de sus invitados de honor desde Alemania a Francia. Y luego que llega la Segunda Guerra, tiene que emigrar a Estados Unidos. Ejerciendo su carrera entre matemática y estadística, desarrolló una distribución la cual
se volvió muy famoso en Estados Unidos porque trató de dar respuesta a muchos de los efectos, incluso meteorológicos, como la crecida del río Mississippi en Estados Unidos. De ahí viene toma auge, sus teorías. Esa es la parte como práctica de la distribución de Gumbel. Y más o menos cómo podemos entender cómo sale cómo él nace en Alemania, migra a Francia por sus problemas con los nazis, luego migra a Estados Unidos por la Segunda Guerra, y cómo a través, obtuvo su especialización, doctorado, aceptado en grandes círculos de ciencias con grandes honores, pero donde él en realidad plasma su nombre para la historia a través de la distribución de Gumbel, porque en esta distribución él trata de explicar el problema de los desbordes de los ríos Mississippi, también porque en todos estos fenómenos meteorológicos hay algo no importante, que se estudia el cambio en el tamaño y frecuencias de estos problemas meteorológicos, llamados también eventos raros. También aplica la teoría de valores extremos, se puede aplicar en la medición de la severidad de los terremotos, porque así como se estudia el tamaño y la frecuencia de los eventos raros o eventos meteorológicos, como el río Mississippi, se aplica también a terremotos y se aplica a las velocidades extremas de vientos en la isla de Jeju, Corea del Sur, y también analiza temperaturas extremas. En esta diapositiva tenemos los 5 trabajos más significativos de Gumbel y de dónde viene su popularidad y cómo su distribución se lleva a la práctica, que luego vamos a explicar cómo la llaman la práctica en mantenimiento, incluso como marino mercante. Siguiente lámina. Ya explicamos más o menos de dónde proviene Gumbel, sus trabajos más significativos. Ahora vamos a explicar que esta distribución de Gumbel es usada en mantenimiento para predecir la mantenibilidad de los equipos y está influenciada por la ley del efecto proporcionado. Como explicó la lámina anterior, como explicó el compañero Miguel, ya sabemos lo que es mantenibilidad, y así como podemos compararlo con la predicción de un evento raro o la crecida de un río, en mantenimiento podemos aplicarlo para predecir fallas y para predecir a través de la probabilidad la mantenibilidad de un equipo. Esto está influenciado por la ley de efecto proporcionado, porque la ley del efecto proporcionado es que en cualquier proceso donde hay variables, se dice que la probabilidad de que esa variable cambie es proporcional a la medida de la variable inicial. Es decir, yo tengo una máquina, vamos a llevarlo a la marina mercante, y voy a reparar una máquina y yo quiero medir el tiempo que me va a tardar reparando esa máquina. Pero yo tengo planificado que la reparación de esa máquina va a durar 2 horas, y la ley del efecto proporcionado quiere decir que cuando una variable de todas las variables durante las 2 horas que va a reparar la máquina cambia, ya yo tuve que haber calculado la probabilidad de que alguna de esas variables durante el proceso cambie. Entonces, por ahí viene la ley del efecto proporcionado. En la distribución de Gumbel, nosotros tratamos de modelar la distribución
del máximo o mínimo de los valores extremos. Los valores extremos ya los explicó el compañero Cabrera en la introducción. Ya entendemos que es un valor extremo. Sin embargo, es importante recordar, según la estadística, que es modelar una distribución. En estadística, modelar significa obtener una serie de datos y llevarlos al método gráfico. Normalmente se usan esta curva que tenemos aquí al lado derecho de la diapositiva, la cual le va a explicar que la primera gráfica de arriba es una distribución normal y la gráfica abajo es una exponencial. Si se fijan en el orden de las coordenadas X y Y, tenemos que en las coordenadas verticales tenemos que el máximo valor es 1, porque en distribución, en estadística, se trabaja mediante la probabilidad y se dice que 1 es la probabilidad de que un evento ocurra y 0 es la probabilidad de que el evento no ocurra. Es una distribución estadística. Entonces, modelar es llevar a la gráfica. Entonces, modelar una distribución en estadística es llevar a una gráfica una serie de eventos o sucesos mediante una distribución, que la distribución es tratar de compararlo entre el valor 0 y 1 para demostrar que en 1 ocurre y en 0 no ocurre. Cuando tenemos una distribución normal, la distribución normal se trabaja mediante la campana de Gauss, que es que, por ejemplo, un motor que está cerca de que falle y luego es la primera gráfica que podemos observar. En esta gráfica se puede observar que de 0 a 0.20 tiene, en cuanto a cualquier situación que se estudie esa gráfica, estuvo cerca de que ocurriera un evento y luego se alejó. Por ejemplo, una crecida de un río. Se puede estudiar que aumentó el caudal del río y luego volvió a su caudal normal. Y para que ocurra un evento raro, se estudia durante muchos años cuántas crecidas del río han ocurrido. Y a través de la distribución de Gumbel, tratan de modelar esa distribución del máximo o mínimo. Se toman los valores extremos de cuando el río ha crecido y se trata de llevar a la gráfica. En una distribución normal, el río crece y vuelve otra vez a su caudal normal. Pero en una distribución exponencial, que es la gráfica que tenemos en la parte inferior, va aumentando los valores hasta que ocurre el suceso. Ejemplo, un motor al cual no se le hace limpieza y se va a construir. Yo no soy maquinista, pero estoy tratando de llevarlo a algo de mantenimiento. Se me ocurre ese ejemplo de un motor al cual no se le ha cambiado el aceite y el aceite va obstruyendo los orificios por donde se ejerce la lubricación sobre los motores. Y en esta parte tenemos una distribución exponencial que se va acercando a la falla hasta que ocurre. La obtención de los valores extremos para modelar, así como realizar una estimación de los parámetros de choque, ya que no existe una forma analítica de calcular. A continuación, va a seguir desarrollando el tema el compañero Víctor Barbosa. Ok, buenas noches. Un saludo para todos. Ok, continúo con el tema. Vamos a hacer aquí un paréntesis, okay, antes de continuar con Gumbel, porque es importante que identifiquemos cómo están definidos los tiempos de reparación. Entonces podemos determinar
que los tiempos de reparación están definidos por lo siguiente. Número 1, tenemos enfriamiento. ¿Cuánto tiempo tarda un equipo en enfriar? Otro, la ubicación de la falla. Eso para efectos de la corrección, de la reparación de un equipo. Posteriormente, el tiempo que va a llevarse la falla. Correcto, esa lámina. La reparación de la falla. Y por último, el tiempo que se va a llevar colocar el equipo nuevamente en funcionamiento. Este tiempo, el tiempo total de reparación, va a ser la suma de los dos tiempos parciales del proceso. ¿Ok? Esto es importante que lo tengamos en cuenta para lo que vamos a ver a continuación. Ok, siguiente lámina, por favor. Ok, ahora vamos a entrar en materia o vamos a continuar, pero ya más desde el punto de vista analítico y matemático de lo que es la distribución de Gumbel o distribución acumulativa de Gumbel tipo 1. La distribución es la que podemos ver en pantalla, ok, está determinada por la letra P, ok, en tiempo, ok, esto va a ser una expresión en tiempo, se va a expresar en tiempo, y están las variables que vamos a ver a continuación, que son la variable A, la variable T, que hablábamos de tiempo, y la variable U, ok, debajo de la fórmula podemos observar, ok, la variable U y la A, que le había dicho que son de las más importantes, son bien importantes, eso lo vamos a ver posteriormente, las razones del por qué, donde la variable U representa la media o la edad característica para reparar, y la variable A va a ser el inverso de la pendiente de la recta de mantenibilidad. Aquí acabamos de nombrar nuevamente una palabra que había mencionado mi compañero Miguel. La lámina pasada, por favor. En la lámina de la fórmula, por favor. Ok. Hablábamos de la mantenibilidad, que le hablaba de la variable del parámetro A, que es el inverso de la pendiente de la recta de mantenibilidad. Ok. Después tenemos T, que va a ser el tiempo estimado para el próximo trabajo. Ok. Y al final de esto podemos ver lo que mencionó nuestro compañero Miguel, que es el MTTR, que es el tiempo promedio de reparación del equipo, donde este promedio de reparación del equipo va a ser igual a U sumado a 0.5778 dividido entre A. Esta es una de las razones por las que debemos enfocarnos mucho en esta variable A y U para poder determinar y poder llegar a la gráfica de la distribución de Gumbel. Ok, siguiente lámina, por favor. Ok, acá podemos ver o podemos determinar el por qué estos parámetros A y U son los más importantes dentro de la distribución. Podríamos decir que son los más importantes porque para la estimación de estos parámetros requerimos dos métodos, ¿ok? Y estos dos parámetros son los que nos van a permitir a nosotros conocer, como les había mencionado anteriormente, el tiempo promedio de reparación de un equipo, ¿ok? Entonces, para determinar estos parámetros, existen dos métodos. Número uno, el método analítico, y número dos, el método gráfico. El método analítico estaríamos empleando más directamente lo que es el cálculo, ¿ok? Donde tenemos la fórmula inicial que le había mencionado, donde P es igual al exponencial de menos el exponencial de menos A multiplicado por el tiempo menos U. Y bueno, aplicando el logaritmo, no vamos a ir tan a fondo, pero brevemente le voy a explicar hacia dónde nos lleva esta ecuación. Se aplica logaritmo neperiano a esta ecuación inicial y obtenemos una ecuación lineal o linealizada, ¿ok? Posteriormente, aplicando la regresión lineal, vamos a obtener la constante A, U, que la vimos en un principio, ¿ok? En la fórmula inicial.
Ok, siguiente lámina, por favor. Ok, le había hablado de que, ok, ya ahí podíamos obtener las variables A y U por medio del método analítico, pero también podemos obtenerlo por medio de un método gráfico, donde nosotros podíamos decir, ¿verdad?, que primero debemos ordenar unos datos, ¿ok? En las imágenes se les están representando cómo va a ser la gráfica y debemos conocer que esta gráfica se hace en un papel especial que es llamado papel Gumbel, ¿ok? Y bueno, lo primero se ordenan los datos, posteriormente se enumeran los valores observados de uno en adelante y después se calcula la probabilidad de la ocurrencia por medio de la fórmula que ven a continuación, donde P va a ser igual a I entre N más 1. I va a ser el número de orden de la observación y N el número total de la observación. Entonces, al utilizar este papel de Gumbel, vamos a obtener los valores extremos. Y bueno, se hace ajuste de la curva y se determinan los valores A y U por medio de la misma gráfica. ¿Ok? Ahora, para determinar U, se hace que el tiempo U de la ecuación nos va a llevar a la ecuación inicial, ¿ok? Y el exponencial de menos 1 va a ser igual a 0.37. Vamos a obtener una edad característica para reparar U. Por último, llevando esta fórmula a lo que calculando la pendiente de la recta, vamos a obtener como habíamos mencionado anteriormente, el tiempo promedio de reparación del equipo. ¿Ok? Donde habíamos mencionado que U va a ser, en este caso va a ser U más 5.778 dividido entre A. Ok, ya acá brevemente podremos decir entonces que para la obtención del tiempo promedio de reparación de una falla a través de Gumbel, se puede hacer por medio del método analítico, ¿okay?, donde son cálculos más directos, y por medio del método gráfico, donde podemos observar también el comportamiento y donde podemos observar o graficar los valores extremos. Ok, esta ha sido toda mi parte. A continuación concluirá mi compañero Cabrera Miguel. Ok, muchas gracias, Víctor. Ok, después de haber escuchado e investigado todas estas fórmulas, pensamos como grupo que la manera más práctica de concluir este tema es mostrándole cómo podemos aplicar todos estos conocimientos y todos estos cálculos matemáticos en un ejemplo adaptado a lo que sería la vida real, que a su vez va a ir relacionado a lo que sería nuestra carrera. Y conseguimos este ejercicio que se nos presenta de la siguiente manera. La empresa Spring Marine Management está interesada en realizar un estudio de la disponibilidad de una bomba de carga que está instalada en uno de sus buques durante el primer semestre del año. Y la siguiente tabla de datos, la que podemos conseguir en la pantalla, tiene el registro de las horas de operación y las horas de reparación de dicha bomba. Estos datos, estas horas de reparación y estas horas de operación, nos van a permitir aplicar lo que son estos diversos métodos de Gumbel y Weibull para determinar esta disponibilidad que necesita ser calculada o que requiere ser calculada por la empresa. No profundizando en el cálculo matemático como tal, sino de una manera más cómoda para que se entienda. Analizando todos estos datos, nos damos cuenta de que nos permiten en principio aplicar el método de Gumbel para conocer el MTTF, que recordemos que se refiere al tiempo promedio de reparación. Y a través de un análisis estadístico en donde se aplica el método de Weibull,
podemos obtener el MTBF, que no es más que el tiempo promedio de operación entre fallos, siendo estos dos valores obtenidos las variables necesarias para el cálculo de la disponibilidad, que en principio era lo que requería, como ejemplo, la empresa Spring Marine de esta bomba instalada en uno de sus buques. Como conclusión final, hay que destacar lo amplio que son estos cálculos probabilísticos con cada uno de estos métodos. Y debido a esto, existen programas y software, como ya lo mencionó mi compañero Prado, especializados en la resolución de este tipo de problemas específicos. Este ejemplo creado fue llevado más a lo que compete en el área de mantenimiento, pero nos dimos cuenta que durante la investigación estos tipos de distribución son muy usadas en el área de hidrografía para la predicción de los valores máximos, por ejemplo, de lluvia en un periodo de tiempo determinado. Se hacía el estudio de unos valores extremos a lo largo de unos años pasados para determinar esos valores extremos en el futuro y de esta manera realizar una predicción probabilística de estos niveles máximos de lluvia. O otro ejemplo muy común que se consigue durante la investigación es que se llevaba a lo que sería el mundo sísmico en el aspecto de probabilidad de predicción de un sismo en un determinado lugar. Ok, lo más importante es entender que estos términos no son solo aplicables en el área de operación de un equipo. Si lo llevamos a un escenario de gestión, podemos darnos cuenta que todo depende de cómo definimos la palabra falla. Por ejemplo, si nosotros tachamos la palabra falla y la definimos como un tiempo de quiebre de la seguridad, entonces de esta manera estaríamos calculando la confiabilidad, la disponibilidad o la mantenibilidad de la seguridad en una empresa o área específica. Y de esta manera damos lugar a la aplicación de unos conceptos netamente de ingeniería al ámbito de gestión. Esto ha sido toda nuestra exposición. Esperamos de verdad que haya sido de su agrado y agradecemos enormemente la atención prestada.